Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la anatomía de los genitales masculinos. Para entender bien este sistema, vamos a subdividirlo en tres partes. En una primera parte vamos a hablar sobre la anatomía de los testículos. Luego vamos a hablar sobre las glándulas anexas, dentro de las que encontramos la próstata y las vesículas seminales. Y finalmente vamos a hablar sobre la anatomía del pene. Entonces empecemos como los testículos. Los testículos son unas glándulas bien conocidas en los hombres. Son dos, un testículo derecho y un testículo izquierdo. Y como lo dije, son glándulas. Recordemos que las glándulas pueden tener dos tipos de funciones: funciones endocrinas o funciones exocrinas. ¿Por qué decimos que son glándulas endocrinas? Porque se encargan de producir esta hormona que vemos acá. Esa molécula que vemos ahí configura lo que es la hormona conocida como la testosterona. Y además produce también la dihidrotestosterona, que son dos hormonas, testosterona y dihidrotestosterona, que son dos hormonas que le confieren al hombre las características sexuales masculinas. Gracias a esta hormona es que el hombre tiene una voz más ronca, es que le salen pelos en el pecho, en la cara, a nivel de la barba, etc. Función endocrina. Función exocrina gira en torno a la producción de las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. Exocrina, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que los espermatozoides entonces son producidos en los testículos, pero son a su vez secretados por una serie de conductos que vamos a ver, buscando llegar hasta la uretra y de la uretra hacia el exterior. Por eso hablamos de una función exocrina, porque ese producto es vertido al exterior. Anatómicamente a los testículos se les describe una forma ovoide, y al tener una forma ovoide vemos que vamos a describir a tener un polo superior y un polo inferior. Se les describe una cara anterior, una cara posterior y un borde, de igual manera, un borde anterior y un borde posterior. ¿Qué relación anatómica tienen estos polos y estos bordes? Tienen una relación y guardan una relación con el epidídimo. Abrazando y recostados sobre el testículo vamos a encontrar este otro órgano que les estoy pintando ahí, que se conoce como el epidídimo. El epidídimo tiene lo que es la cabeza, sería esta parte de acá, luego el cuerpo, que es la región intermedia, y luego la cola, que es la región más inferior. La cabeza del epidídimo descansa sobre el polo superior del testículo y de ahí desciende por todo ese borde superior hasta llegar al polo inferior. Además, en el polo inferior también vamos a encontrar una estructura anatómica relacionada a ella, que es un ligamento. Ahí no lo tenemos, pero lo voy a pintar más o menos acá. Sería el ligamento escrotal, que es el vestigio de lo que es el gubernáculo. Más adelante les hablo un poquito de qué es el famoso gubernáculo. Pero por el momento sepan que en el polo inferior está ese ligamento, que es el ligamento escrotal. Lo mantiene fijo y unido al escroto. ¿Y qué es el escroto? Resulta que los testículos están en el exterior del cuerpo, descansando sobre unas bolsas de piel que se forman. Esas bolsas de piel los conocemos como los escrotos. El ligamento escrotal une entonces ese testículo a esa piel, a ese escroto. Muy bien. Desarrollo embriológico de los testículos, importantísimo volver a mencionarlo. Resulta que los testículos, como muy bien lo hemos dicho en varias clases, los testículos son órganos que embriológicamente están ubicados a nivel de la cavidad abdominal, algo más o menos cercano a lo que son los riñones. Con el desarrollo embriológico, esos testículos, miremos primero esta imagen, estaban unidos por medio de un gran ligamento que se conocía como el gubernáculo. Se unía a la piel. Ese ligamento gubernáculo, durante el desarrollo del feto,
lo que hace es que empieza a involucionar y empieza a retraerse y empieza a jalarme ese testículo hacia abajo. Eso es lo que ocasiona el descenso del testículo, esa retracción y esa involución de ese ligamento del gubernáculo. ¿Qué hace el testículo? Empieza a atravesar la pared abdominal y forma este canal que vemos ahí, que ya lo mencionamos y describimos muy bien esa anatomía de ese canal, el conducto inguinal o canal inguinal. Una vez atraviesa el conducto inguinal o canal inguinal, desciende y se ubica en esas bolsas escrotales que estamos describiendo. Durante ese desarrollo embriológico, los testículos y durante ese descenso, los testículos pueden no descender y quedarse en posiciones intraabdominales o en posiciones dentro del canal inguinal. Ejemplo en esta imagen, aquí estamos viendo dos testículos que se quedaron dentro del canal inguinal y aquí estamos viendo un testículo que sí descendió a la bolsa escrotal y otro que se quedó en el canal inguinal. Testículos no descendidos son entonces conocidos como criptorquidias. Un paciente con una criptorquidia es un paciente que tiene un testículo no descendido. Por eso cuando nacen los bebés, algo muy importante que vamos a empezar a hacer y cuando atiendan partos y empiecen a revisar a los bebés recién nacidos es que uno siempre va y palpa los testículos y uno se fija que estén los dos. Si uno no palpa, uno no palpa un testículo y uno palpa solo uno empieza a sospechar que de pronto tenga una criptorquidia. ¿Listo? La criptorquidia, como les dije, pueden haber criptorquidias intraabdominales o dentro del canal inguinal. Puede quedar en varios lugares del trayecto. Y este es el lugar final donde se busca que se ubiquen los testículos, dentro de estas bolsas de piel que conocemos como el escroto. Ahora, resulta que el escroto realmente tiene una anatomía bastante compleja. No es que sea simplemente piel y que yo abra la piel inmediatamente por dentro encuentro los testículos, no. Los escrotos, si empezamos a quitar la piel, vamos a ver que dentro de la piel encontramos otra serie de capas. En total vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capas. ¿Por qué se forman tantas capas de ahí a llegar a los testículos? Por esto. Miren, en morado me están pintando un testículo y en rosado me están pintando ese famoso ligamento del que les estoy hablando, que es el gubernáculo. ¿Qué empieza a hacer el gubernáculo? Miren que se empieza a retraer y empieza a volverse más pequeño y miren acá lo que termina. Se pierde el gubernáculo y queda ese ligamento escrotal. Pero entonces lo que pasa, y esta imagen se las traigo es para mostrarles ese descenso del testículo a través de la pared abdominal. Ya vimos la anatomía de la pared del abdomen, miremosla acá. Vimos que también es muy compleja. Hablábamos de que teníamos externamente la piel, luego el tejido celular subcutáneo, conformado por la fascia de Scarpa y de Camper. Luego el tejido celular subcutáneo y vamos a tener la vaina de los rectos y los músculos oblicuos y el recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis, que es como la aponeurosis de la cara interna de esos músculos. Entonces a medida que el testículo va descendiendo, de cada una de esas capas que vemos dentro del abdomen va traccionando y va jalando y se va llevando consigo una capa de esa pared del abdomen para posicionarla finalmente dentro de esas bolsas escrotales, que es lo que vemos en esta tercera imagen. Por eso es que vemos tantas capas que conforman el escroto. ¿Cuál sería la capa más externa? La piel. La misma piel de la pared abdominal termina siendo la piel del escroto. Primera capa. Quito esa capa escrotal de esa piel y me encuentro con una segunda capa que la vamos a denominar la fascia de Dartos. La vemos acá, la segunda que hemos ahí pintada. La fascia de Dartos es realmente vamos con la segunda capa, piel.
La fascia de Darto sería entonces la segunda capa que vemos en la pared abdominal. Es la misma fascia o el mismo tejido celular subcutáneo que encontramos en la pared del abdomen, fascia de Camper y fascia de Scarpa. ¿Qué pasa? La túnica membranosa es que es la que realmente se introduce al testículo, porque a nivel testicular, a nivel escrotal, no encontramos tejido graso, solamente ese tejido membranoso del que hablábamos cuando hablamos de la pared del abdomen. Tercera capa, vamos a tener la fascia espermática externa. ¿Qué vendría siendo entonces la fascia espermática externa? Miremos acá el abdomen, pues esta tercera capa que vemos acá. No propiamente la vaina de los rectos, pero sí la aponeurosis de ese oblicuo externo, que es el músculo que se continúa acá. La aponeurosis del oblicuo externo. Volvamos a la imagen del escroto. Cuarta capa, tenemos una capa muy importante que es la del músculo cremaster. Músculo. O sea que ya esos músculos oblicuos empiezan a evaginarse, a prolongarse hacia este escroto. Forman ese músculo que cambia de nombre, ya no se llamarán músculos oblicuos, sino que se llamará músculo cremaster. Específicamente el músculo oblicuo interno es el que forma y contribuye a formar las fibras del músculo cremaster. Y ojo con ese músculo porque es un músculo muy importante, ya que ese músculo es el que confiere a los hombres el famoso reflejo cremastérico. Ellos muy bien lo conocen. ¿Qué es el reflejo cremastérico? Ustedes saben que músculo cremastérico, un músculo lo que hace es que se contrae. El reflejo cremastérico es un reflejo entonces que se desencadena cuando se estimula la cara interna del muslo de los hombres. Al estimular yo esa cara interna, ya bien sea con el roce suave de la piel o por ejemplo con agua fría, cuando los hombres se están bañando, saben muy bien qué pasa, ese músculo se contrae e inmediatamente los testículos se suben, ascienden. Entonces, ojo con ese reflejo cremastérico. ¿Por qué se desencadena ese reflejo cremastérico? Por este nervio, el nervio génito-femoral. Porque es un nervio que comparte la inervación sensitiva de la cara interna del muslo y de la inervación de este músculo cremaster o músculo oblicuo interno. Bueno. Quinta túnica que vamos a encontrar va a ser la fascia espermática interna. Vámonos nuevamente a nuestra pared abdominal. Ya vimos que estos músculos, principalmente el músculo oblicuo interno, me forma el cremaster. La fascia espermática interna entonces sería dada por esta, voy a borrar ahí para que veamos bien dónde pongo el chulito, por esta fascia, que sería la fascia o aponeurosis interna de todos esos músculos. Se conoce como la fascia transversalis. Bueno, y por último vamos a tener la túnica vaginal, sexta capa que encontramos dentro del escroto. La vemos acá. Entonces miren nuevamente, piel, aponeurosis de los músculos, músculo oblicuo interno formando el músculo cremaster. En verde tendría la fascia transversalis, que formaría esa fascia espermática interna. Y por último, la capa más interna es ese mismo peritoneo parietal. El peritoneo parietal también se introduce hacia el escroto y forma la última capa, que es conocida como la túnica vaginal. Muy bien. Entonces, nuevamente, piel, dartos, fascia espermática externa, músculo cremaster, fascia espermática interna y túnica vaginal. La piel viene de la piel, la fascia de dartos proviene del tejido celular subcutáneo, fascia de Camper y de Scarpa. La fascia espermática externa proviene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo.
El músculo cremaster proviene específicamente del músculo oblicuo interno. Alguna que otra fibra se puede venir del músculo transverso del abdomen. La fascia espermática interna vendría de lo que es la fascia transversalis y la túnica vaginal del peritoneo parietal. Vuelvo y borro acá para que vean bien esa imagen. Muy bien. Y ahí está pues como la representación de todas estas mismas capas, pero a nivel abdominal. Las vemos nuevamente acá. Miren, este músculo vendría siendo el músculo cremaster, que sabemos que proviene del oblicuo interno y que me produce ese reflejo cremastérico. Y lo mismo vemos acá, todas esas capas de afuera hacia adentro. Piel, dartos, fascias espermáticas, cremaster, fascia espermática interna y túnica vaginal. Cuando ya abrimos todas estas capas de piel y de tejidos, llegamos por fin a los testículos y nos encontramos con estas glándulas. Pero resulta que los testículos también están recubiertos por una túnica, que se ve de hecho así muy parecida como la vemos acá, una túnica blanquecina, bastante gruesa y resistente. Esa túnica que rodea los testículos es conocida como la túnica albugínea. ¿Qué es la túnica albugínea? Aquí vemos muy bien esa descripción de la túnica albugínea. Es una cápsula de tejido conectivo que rodea los testículos, es resistente, es gruesa. Si estuviéramos en el laboratorio podríamos verla. Y uno trata de jalarla y uno se siente, inmediatamente se siente lo grueso que es. Es de aspecto blanquecino y brillante y lo que confiere al órgano es esa consistencia dura. Los testículos son duros y están empaquetados gracias a esa túnica albugínea. Y miren por aquí asomadito sobre el testículo, ese órgano que les dije que estaba recostado sobre el testículo, que es el epidídimo. Epidídimo. Listo. Entonces miremos esta imagen del testículo. Aquí me están mostrando esta estructura más externa, que vendría siendo la túnica vaginal, en la que estaría como más en contacto con el testículo. No le paremos bolas tanto a esta túnica vaginal, sino a este tejido que les voy a pintar acá. Todo esto vendría siendo la representación de la túnica albugínea. Ahí me la pintan morado, sabemos pues que tienes un color blanquecino. ¿Qué pasa con esa túnica albugínea? Ella se introduce hacia el interior del testículo, por aquí por donde les estoy pintando. Y me divide ese parénquima testicular en los famosos lobulillos testiculares. Entonces todas estas estructuras son los lobulillos testiculares. Esa porción por donde se invagina y se adentra hacia el interior del testículo lo vamos a llamar los tabiques testiculares. Entonces todas esas flechitas largas que les estoy poniendo ahí son los tabiques testiculares. Vuelvo y repito, los tabiques testiculares dividen el parénquima, el parénquima testicular en lobulillos testiculares. Y de hecho, en total forma entre 200 y 300 lobulillos testiculares. Una gran cantidad de lobulillos testiculares. O sea que realmente esas estructuras son microscópicas, son estructuras mucho más pequeñas. ¿Cuál es la importancia de esos lobulillos testiculares? Que en el interior empiezan a aparecer toda esta serie de conductos. Y empezamos con los conductos que encontramos. Esta primera serie de conductos que están dentro de los lobulillos testiculares los vamos a conocer como los conductos o los túbulos, seminíferos contorneados, por esa gran forma contorneada que tienen. ¿Para qué? Para poder caber ahí dentro de ellos. Y esos túbulos seminíferos contorneados tienen una función supremamente importante, y es que en el interior de ellos es donde se producen y se forman los espermatozoides dentro de estos conductos.
Entonces dibujemos por acá un espermatozoide, otro espermatozoide formándose. ¿Qué pasa? Que esos túbulos seminíferos contorneados van a conectarse inmediatamente con unos túbulos seminíferos rectos, que vienen siendo estos de acá. Y esos túbulos seminíferos rectos van a desembocar en toda esta red y enmallado como de conductos que se forman, que se llama la red testicular de Haller. Entonces, esta de acá es la red testicular de Haller. Y ahí empiezan su camino los espermatozoides. Entonces los espermatozoides son formados aquí, en los túbulos seminíferos contorneados, viajan a través de los túbulos seminíferos rectos, ingresan a la red testicular de Haller, y de la red testicular de Haller se conectan por medio de estos conductos, que son los ductos eferentes, hacia este órgano. ¿Quién sería este órgano? Todo este de acá sería el epidídimo. Y como les vengo mencionando, el epidídimo, vamos a cambiar de color de pluma, el epidídimo tiene 3 porciones, lo que es la cabeza, que es esa primera que les pinté ahí, el cuerpo, y la parte más inferior desembocaría en la cola. Hasta ahí vamos con la red y la serie de conductos y túbulos que tenemos dentro del testículo. Y con ese viaje que tienen que llevar todos los espermatozoides. Vamos a hablar ahora del epidídimo. El epidídimo, como lo dice acá, es un órgano alargado que da inicio a las vías espermáticas. Anatómicamente se le describe la cabeza, el cuerpo y la cola. Ya sabemos que está ubicado, en cuanto a su ubicación, que está ubicado sobre el polo superior del testículo, se extiende por todo ese borde posterior hasta llegar aquí al polo inferior del testículo. Si vemos el interior del epidídimo, y aquí lo estamos viendo muy bien, vamos a ver que en el interior del epidídimo también hay una serie de conductos. De hecho es un solo conducto que está bastante replegado. Es un conducto que si yo pudiera coger y abrirlo, me diría todo esto. Entre 5 y 6 metros. Entonces imagínense la gran longitud que tiene y lo replegado que tiene que estar. Ese conducto que vemos en el interior tiene un nombre, se conoce como el conducto epidimario. Entonces vuelvo a esta imagen. De los ductos eferentes, que son estos, los espermatozoides entran al conducto epidimario, que es un conducto muy largo que mide entre 5 y 6 metros. ¿Para qué yo tener ese conducto tan largo? ¿Por qué los espermatozoides tienen que pasar con ese conducto tan largo, 5 a 6 metros? Imagínense de longitud, y un espermatozoide que es una estructura microscópica. Se demora mucho en recorrer todo ese epidídimo. ¿Para qué entonces el epidídimo? Básicamente para esto. Gracias al epidídimo es que los hombres pueden tener un reservorio de espermatozoides. Ahí ellos se mantienen como almacenados. Y además, gracias al epidídimo, esos espermatozoides tienen tiempo de madurar, tiempo de maduración. Si no fuera por el epidídimo, inmediatamente prácticamente saldrían del testículo a las vías espermáticas y casi que al exterior. Y esos espermatozoides, saldrían completamente inmaduros. Entonces, importantísimo este órgano. Como se los dije, está ubicado en el borde posterior en la cara lateral del testículo, cabeza, cuerpo y cola, tiene el conducto epidimario, mide 5 a 6 metros. Bueno, y ese conducto epidimario está conectado con otro conducto más. Ese conducto con el que se conecta, que se los voy a mostrar acá, me devuelvo a esta imagen, acá, me gusta esta imagen, sencilla y básica, pero me explica muy bien. Miren el epidídimo,
Miren abajo la cola del epidimo y miren que la cola del epidimo se conecta con este otro conducto donde estoy poniendo las flechitas. Se conoce como el conducto deferente. Y miren lo bonito de este conducto deferente. Los que estudiaron cordón espermático ya saben que este hace parte del cordón espermático. O sea que ya saben que ese conducto deferente ingresa a la cavidad pélvica por ese conducto inguinal. Cabalga la vejiga, miren ahí tan bonita la vejiga, pasa por encima de los uréteres, ya vamos a ver todo ese recorrido, y desemboca acá en la próstata. Se une con esta otro conducto por acá y después desembocan en la próstata. Y de la próstata miren que ingresa la uretra y de la uretra saldrían los espermatozoides al exterior. Pero bueno, vamos por partes. Vamos con ese conducto deferente. Entonces, el conducto deferente es la continuación del conducto epididimario. Ahí lo vemos muy bien pintado como en rojito. Es un conducto que se encarga de transportar los espermatozoides a la uretra directamente, o sea que conecta el epidídimo con la uretra. Mide 45 centímetros, no está replegado, o sea que es simplemente recto y mide 45 centímetros, no es tanto lo que mide. Y lo que les dije, antes de llegar a la próstata, a la uretra, que ya vamos a ver que pues, la uretra pasa por dentro de la próstata, antes de llegar allá, este conducto deferente se une con el conducto excretor de las vesículas seminales. Y esa unión me contribuyen a formar un solo conducto que se conoce como el conducto eyaculador. Entonces miren acá, vamos a cambiar de color. Vamos a ver si se ve bien el amarillo ahí. Miren aquí, la vesícula seminal, ya vamos a hablar de ella, el conducto deferente, y miren que ambas se están uniendo, me forman un pequeño conducto, este de acá, que es el conducto eyaculador, y el conducto eyaculador es el que desemboca en la uretra, y la uretra ya sabemos que es el que sale hacia el exterior, por dentro del pene. Entonces miren muy bien acá, ya vemos qué pasa dentro de esos testículos, qué cantidad de conductos encontramos dentro de esos testículos. Vemos como después de que los testículos, pues pasa por los testículos, ingresa el epidídimo y el epidídimo a ese conducto deferente. Ese conducto deferente se introduce al canal por el canal inguinal y llega hacia dentro de la pelvis. Hace parte el conducto deferente del famoso cordón espermático. Ya lo habíamos visto y habíamos visto que realmente lo que se introduce a ese canal inguinal o lo que se encuentra dentro del canal inguinal de los hombres es un cordón que conocemos como el cordón espermático. Si yo abro ese cordón espermático, una de las estructuras que estoy encontrando dentro de ese cordón, mírenlo acá, es el conducto deferente. Pero resulta que ese cordón espermático es realmente una estructura también bastante compleja. Dentro del cordón espermático está, por ejemplo, una serie de arterias. La arteria deferencial, pues porque este conducto necesita una arteria para mantenerse nutrido, la arteria deferencial. También encontramos la arteria testicular, pues que es una arteria que sale desde dentro de la pelvis para ingresar al testículo y llevar toda la oxigenación hacia el testículo como tal. Entonces tiene que haber una arteria testicular. Como hay una arteria testicular, pues también hay una vena testicular que drena todo el contenido de los testículos. Esa vena testicular forma una red venosa y de capilares aquí en el interior. Todas esas venas que encontramos en el interior del testículo las vamos a llamar las venas o el plexo venoso pampiniforme. Este es el famoso plexo venoso que si se dilata, o sea, si se producen varices,
las famosas varices del plexo pampiniforme. A eso es lo que conocemos, no como varices, sino como varicocele. Varicocele, de ahí es de donde viene esa palabra. Bueno, vamos a tener otra arteria para este músculo, importantísimo que este músculo se mantenga nutrido, o sea que estará la arteria cremastérica. Y vamos a tener una serie de nervios, 3 nervios en total, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y el génito femoral. Ya los habíamos mencionado también cuando vimos pared abdominal, cuando vimos miembro inferior y vimos esos 3 nervios, dijimos que esos 3 nervios terminan acá, introduciéndose por el conducto inguinal, acompañándose cordón espermático para dar inervación motora a los músculos y sensitiva a estos genitales masculinos. Por último, el cordón espermático tiene también vasos linfáticos para drenar la linfa que se produce en su interior. Muy bien. Pero nos vamos a continuar con el conducto deferente. Entonces ya sabemos que acá está el testículo, que está el epidídimo, que está el conducto deferente por en el interior de este cordón espermático. Mírenlo acá como aparece de bonito, se los voy a pintar. Mírenlo acá, se lo estoy poniendo punteado. Miren cómo el conducto deferente se dirige hacia la pelvis, hacia la vejiga, y miren dónde me aparece ese conducto deferente. Por aquí es por donde vienen viajando los espermatozoides. ¿Y qué les dije yo? El conducto deferente cabalga este otro conducto. El conducto deferente cabalga el uréter, tanto el uréter derecho, miren acá, como el uréter izquierdo. Entonces, ojo, porque por acá va bajando la orina, pero por acá van bajando los espermatozoides. ¿Qué sería esto? Mírenlo acá, las famosas vesículas seminales. Y las vesículas seminales, miren que se unen con ese conducto deferente, atraviesan la próstata y forman ese conducto eyaculador para terminar en la uretra. Hablemos de las vesículas seminales y vamos a esa segunda parte. Vamos a volver a esa primera diapositiva. Acordémonos que íbamos a hablar de toda esta primera anatomía y ya vamos a hablar de estas glándulas anexas. Hablemos de las vesículas seminales y hablemos de la próstata. Las vesículas seminales son unas glándulas de características exocrinas porque se encargan de producir el líquido seminal y ese líquido lo vierten hacia el exterior. Por eso son glándulas exocrinas. El líquido seminal es un líquido importantísimo porque gracias al líquido seminal es que los espermatozoides tienen donde movilizarse. Además, ese líquido seminal está lleno de nutrientes para esos espermatozoides, tienen fructosa y gracias a esa fructosa es que los espermatozoides consiguen su energía para poder movilizarse. ¿Qué pasa? Que esas vesículas seminales se caracterizan o son de gran importancia porque son las que producen la mayor cantidad de líquido seminal. Esas vesículas seminales también son conductos. Los hombres allá están llenos de conductos por todos lados, sí. También son conductos que están muy replegados. El conducto final de esa vesícula seminal se conoce como el conducto excretor. Ese conducto excretor sería más o menos por donde estoy señalando con la flechita. Ese conducto excretor es el que se une con el conducto deferente. Y ambos, la unión del conducto excretor con el conducto deferente, me forman lo que es el conducto eyaculador, que ya sabemos que es el conducto final que desemboca en la uretra. Entonces miren, acá tenemos la próstata y vamos a ver cómo en el interior de la próstata,
aquí, en el interior de la próstata hay un conducto atravesando la próstata. Ese sería el conducto eyaculador, que es el resultado de la unión del conducto deferente con el conducto excretor. La próstata, ¿qué decimos de la próstata? También es una glándula, y es una glándula de características exocrinas que rodean, como lo dice acá, la porción inicial de la uretra. Miren aquí la vejiga, estas vías urinarias ya las habíamos visto en otra clase, y vemos que el conducto que se le continúa de la vejiga es la famosa uretra. La primera porción de la uretra está siendo abrazada por la próstata. Por eso esa primera porción de la uretra la llamamos la uretra prostática. Ojo, la próstata es una glándula exocrina que también se encarga de producir líquido seminal, pero únicamente produce el 20% del líquido seminal. Por eso es que cuando los pacientes se operan la próstata terminan todos muy asustados, que porque va a alterar su eyaculación, pero eso es mentira. Porque la próstata no es la principal glándula eyaculadora, ¿no? Ni siquiera cuando se hacen, por ejemplo, los hombres la vasectomía donde ligan el conducto deferente, pues los espermatozoides no son ni un gran porcentaje pues de toda esa eyaculación, de ese líquido eyaculador que se forma. Entonces no hay ningún tipo de repercusión a ese nivel. Muy bien. Ojo con la próstata, y miren esta imagen. La próstata está ubicada por debajo de la vejiga, abrazando esa primera porción de la uretra y inmediatamente delante del recto. Por eso es que cuando se va a explorar la próstata, cuando el hombre va al médico a hacerse un examen de próstata, ese examen se hace a través de un tacto rectal, porque a través de un tacto rectal se puede palpar fácilmente esta glándula. Miren ahí, aquí estamos viendo la próstata completa. En las otras imágenes me la están cortando, pero miren que aquí la vemos completa, vemos cómo tiene una forma ovalada. Y en su interior, de hecho, tiene una serie de, vamos a saltar estas imágenes, una serie de zonas. Se subdivide como el riñón que veíamos que tenía segmentos, 5 segmentos, el hígado que veíamos que tenía 8 segmentos. La próstata tiene también zonas. La que vemos en verde es la zona de transición, la que vemos en azul es la zona central, la que vemos en amarillo es la zona periférica y la que vemos en rojito es la zona fibrosa. Ventajas de esta distribución de estas zonas. Miren que la zona periférica está ubicada más hacia la periferia y hacia el dorso de la próstata, hacia la región posterior. O sea que si yo hago un tacto rectal en un hombre, básicamente estoy tocando toda esa zona periférica. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque esa zona periférica, ser fácil palpar, o esa facilidad de palpar la zona periférica es una ventaja. Porque a esa zona es donde más cantidad de cáncer y neoplasias ocurre. Si fuera en una zona, como lo vemos acá, una zona de transición, una zona central, sería muy difícil mediante un tacto rectal percibir esas masas que se estarían formando dentro de la próstata. Entonces, ojo, la ventaja de esa zona periférica es su ubicación por su fácil acceso para la palpación y su fácil diagnóstico ante posibles desarrollos de cáncer prostáticos, ya que la mayoría se dan a nivel de esta zona. Muy bien, aquí estamos viendo nuevamente las zonas. Zona de transición, la que vemos aquí en amarillo, aquí la vemos en verde. Zona central la seguimos viendo en azul, zona periférica la vemos en verde. Most carcinomas en la periferia, en la zona periférica. Bueno, y otra cosa, en la zona de transición ocurren la mayor cantidad de hiperplasias prostáticas. ¿Cuál es la zona de transición? Miren que es la zona que está en mayor relación con la uretra. Y eso también, digamos que es una desventaja, en lo contrario.
¿Por qué? Porque como esa zona de transición abraza ese conducto que vemos allá, que es la uretra, eso significa que si una próstata empieza a crecer en tamaño, esa zona empieza a crecer en tamaño, lo primero que va a hacer es que va a colapsar el conducto uretral. Y por eso los pacientes con hiperplasia prostática benigna, que es una enfermedad benigna, como lo dice su nombre, los pacientes con hiperplasia prostática benigna se van a empezar a quejar de retención urinaria. ¿Por qué? Porque se está colapsando esa uretra y no se está permitiendo la evacuación de la vejiga hacia el exterior de esa orina. Miren esta, ¿quién sería esto? Piensen muy bien quién sería estas. ¿Quién sería este conducto de acá con la primera flechita que les pinto? ¿Y quién vendría siendo este otro conducto? La unión de estos dos conductos, miren quién me crea. Este otro conducto que busca finalmente terminar en la uretra. Y la uretra busca salir hacia el exterior. Piensen pues muy bien quiénes son todas esas estructuras que les estoy señalando ahí. Muy bien. Bueno, hay otras glándulas que se conocen como las glándulas bulbouretrales. Son dos glándulas que se encuentran a nivel inferior en la próstata. Son de menor tamaño, también son glándulas exocrinas que se encargan de producir líquido, no propiamente líquido seminal, pero sí un líquido que me ayuda a mantener lubricada todo lo que es la uretra. Glándulas bulbouretrales. Muy bien, las vemos acá, la vesícula seminal, vemos muy bien acá la próstata y aquí abajo dos glándulas pequeñitas que son las bulbouretrales. Muy bien, y ahora vamos con la última parte de la clase, que es la anatomía del pene. El pene es el órgano eréctil del hombre, está conformado por dos estructuras que son los cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son las estructuras que encontramos aquí superiores, son dos, uno derecho y uno izquierdo. Ya vamos a hablar específicamente de la anatomía de ellos. Y el cuerpo esponjoso es este que vemos aquí en el inferior. Característica del cuerpo esponjoso, miren que distalmente tiene una gran dilatación. Ya vamos a hablar del nombre y de esa estructura dilatada que viene siendo. Entonces empecemos con los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos los estamos viendo aquí en esta imagen en color rosado. Los cuerpos cavernosos, lo dice su nombre, cavernosos, que en su interior, y de ahí viene su nombre porque en su interior tienen una serie de cavernas. Esas cavernas generalmente están colapsadas, de pronto las estamos viendo mejor en este corte que le hicimos al pene. Miren los dos cuerpos cavernosos en la parte más superior y miren el interior cómo es de agujereado o cómo es de cavernoso. Todas esas cavernas que tiene en su interior. Colapsadas, ¿por qué? Porque cuando se llenan de sangre es lo que le permiten al pene crecer en tamaño, expandir y llenar todas esas cavernas de sangre para crecer en tamaño y para llevar a la erección. Cada uno de los cuerpos cavernosos se originan por un pilar que están unidos a las ramas isquiopubianas. Entonces miren acá el isquion, el pubis, recordemos osteología, esta sería la rama isquiopubiana y miren cómo los cuerpos cavernosos se unen por medio de los pilares. Los dos pilares van hacia adelante y se curvean y convergen por debajo de la sínfisis del pubis para formar lo que es esta parte distal, que serían pues como los cuerpos. Miremoslos en esta imagen. Entonces aquí estamos viendo en la parte superior los dos cuerpos cavernosos. ¿Qué pasa? En su interior ellos tienen una arteria que va pasando por su interior, que es la arteria profunda la arteria profunda, sí, esa es la arteria que permite extravasar la sangre para llenar de sangre todas esas cavernas que encontramos en el interior. Muy bien. ¿Qué otra estructura encontramos? Devolvámonos acá.
el cuerpo esponjoso. Entonces, el cuerpo esponjoso es el segundo tejido eréctil que encontramos en el pene. Se sitúa por debajo de los cuerpos cavernosos, a nivel de los pilares, al lado y lado. Vemos que tiene una gran dilatación. Esa dilatación es conocida como el bulbo del pene. Y hacia adelante vemos cómo se curvea y forma lo que es el cuerpo para finalmente dilatarse y formar lo que es el glande del pene, esta última dilatación. Se caracteriza porque durante todo su recorrido es atravesado por un conducto que ahí me lo pintan en azul, que vendría siendo la uretra. ¿Qué característica tiene esta parte esponjosa? Que es más rica en fibras elásticas y es pobre en fibras musculares. Su histología es diferente a la de los cuerpos cavernosos. Y eso hace que presente una consistencia más firme, que sea más rígido ese cuerpo esponjoso y sea así más difícil de colapsar. Y eso es importantísimo porque gracias a eso es que la uretra no colapsa cuando el pene está en erección. Y eso le permite al hombre tener la eyaculación durante una erección o incluso la micción durante una erección. Imagínense la uretra colapsada, los espermatozoides pues no podrían salir durante las relaciones. Bueno, miren que el glande podemos decir que en la punta o en el extremo distal tiene un orificio. Ese sería el orificio externo de la uretra o el orificio uretral externo. Y vemos cómo hacia la base del glande hay como una corona, un rodete que sobresale, se conoce como la corona del glande. Todo ese glande va a estar recubierto de piel. Esa piel que recubre el glande, de hecho pues todo el pene está recubierto de piel, pero específicamente la piel, veámosla acá más adelante, me voy a adelantar, específicamente la piel que recubre el glande se va a conocer como el prepucio. En estas imágenes estamos viendo cómo el prepucio puede también sufrir estrechamientos. A ese estrechamiento del prepucio que no le permite retraerse hacia atrás se conoce como la fimosis. Y hay diferentes grados de fimosis, pero la idea es que esa piel, ese prepucio, pueda retraerse por completo hacia atrás. Muy bien. Miremos esta imagen. Miren que en A me están mostrando cómo la uretra atraviesa el cuerpo esponjoso y cómo debe terminar en el vértice, en el extremo más distal del glande. Pero esa uretra a veces puede no terminar en el glande, sino que puede terminar por debajo o por encima, como en la imagen B y en la imagen C. A eso se le llaman las famosas hipospadias o epispadias. Miren acá un paciente con una hipospadia, con el orificio uretral en la base del pene. Y miren este otro paciente con una epispadia que tiene el orificio uretral en el dorso del pene, en la parte superior del pene. Entonces les traje estos dos ejemplos como enfermedades o alteraciones que son comunes, las fimosis y las hipospadias y epispadias. Por último, cabe mencionar los músculos. Resulta que alrededor de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso vamos a tener una serie de músculos que estamos viendo ahí que los abrazan muy bien. Está el músculo isquiocavernoso, que es el músculo que abraza los pilares del pene, de los cuerpos cavernosos del pene, y está el músculo bulbo esponjoso, que es el músculo que abraza al bulbo. Acordémonos esta parte principal dilatada, que es el bulbo del pene, por eso se llama músculo bulbo esponjoso porque abraza al bulbo del pene. ¿Cuál es la importancia de esos músculos? Que son músculos que al contraerse me van a desembocar o me van a colapsar el drenaje venoso de todo el pene y toda esa sangre se va a empezar a quedar estancada y va a empezar a llenarme esas cavernas. Las cavernas las encontramos tanto en los cuerpos esponjosos
cavernosos, mírenlos acá arriba, como el cuerpo esponjoso. Ambos tienen cavernas. O sea que ambas estructuras, las tres estructuras, empiezan a llenarse de sangre que se queda acumulada por la contracción de estos músculos. Y eso es lo que desencadena la erección como tal. Entonces, ojo que importantísimo conocer estos dos músculos. ¿Listo? Eso es como lo grande y lo principal de la anatomía de los genitales masculinos. Dejamos hasta ahí.